Buenos días. Damos gracias a Dios por estar, hermanos, un domingo más. Estamos contentos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos hermanos, a predicar, hermanos, con el título Viviendo de acuerdo a nuestra vocación. Viviendo de acuerdo a nuestra vocación. Los hermanos sabían de que tienen vocación ustedes en el Señor. ¿Ya sabían eso ustedes? Que todos nosotros somos llamados a trabajar en el Señor. Porque a veces nosotros decimos, no, que lo haga el hermano, no, que lo haga él, yo no puedo. Pero hermanos, el llamado para esta mañana es de que nosotros no podemos dejar de que otros hagan el trabajo, sino que también nosotros tenemos que hacerlo, porque va a llegar, hermanos, el momento donde Dios usted va a tener que rendirle cuentas a Dios. Todos tenemos una vocación, y lo que pasa, hermanos, que en nuestra mente hay muchas cosas que vienen a nosotros. Y una de las cosas más comunes es, hermanos, que nosotros tenemos miedo, tenemos temor, miedo de poder realizar las cosas. Somos muy temerosos. El llamado de Dios en esta mañana, hermanos, es que nosotros nos tenemos que atrever a realizar, hermanos, a hacer caso del llamado del Señor. Hay muchas personas acá, sin ser profeta, hay muchas personas acá que han sido llamadas desde cuando antes de que nacieran. Han sido llamadas para, hermanos, realizar ciertas labores en el ambiente eclesiástico, y todavía, hermanos, a estas alturas no lo han hecho. Así que el llamado es para todos los hermanos que creen y consideran que todavía no están haciendo las cosas o no están en el lugar donde Dios quiere que estén, caminando de acuerdo a nuestra vocación. Otros hermanos, otras personas, no es que tengan temor, otras personas se consideran como muy indignas. ¿Oyó eso usted? Como que no son dignos de trabajar, y dicen, no, pero es que yo tengo tantos defectos, dice, yo brego con tanta situación, y que creen que las personas que están trabajando no los tienen. Y esa es una gran equivocación. El llamado de esta mañana es, hermanos, por favor, todos tenemos una vocación, todos tenemos un llamado, y hasta ahorita muchos no lo estamos realizando. Un día Dios va a pedir cuentas. Tenemos que hacer el temor a un lado, y tirarnos en fe, ¿sí o no? Así es. A veces el temor nos paraliza, el temor no nos deja, el temor nos amarra, y nosotros no podemos, hermanos, trabajar como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en Efesios 4:1. En Efesios 4:1. Efesios 4:1. Reitero la bienvenida del hermano William. Bienvenidos todos los que nos visitan por primera vez y los hermanos que domingo a domingo estamos acá. Efesios 4:1. Lo tenemos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es que digno de la vocación con que fuisteis llamados. Por favor,
Póngale atención a lo que acaba de leer. Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, y por tu misericordia. Padre, bendice, Señor, tu palabra, que pueda ser yo, Señor, instrumento de lo que tú, Señor, quieras decir en esta mañana. Padre, mientras yo estoy predicando, Señor, tú, Señor, sana, Señor, a muchos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Padre, que podamos, Señor Dios mío, reflexionar, Señor, al respecto, Señor. Tú estás llamando y hasta este momento algunos, Señor, no te han respondido. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú, Señor, pongas en nuestro corazón el interés que tiene este asunto, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Vocación, la vocación. Vocación viene de vocare, que quiere decir llamado. ¿Verdad que muchos conocen esa palabra, vocación? La vocación quiere decir un llamado. ¿Ha tenido usted la experiencia que alguien le llame a usted? No por teléfono, sino que le esté llamando. Sí, ¿verdad? A veces nos están llamando ahí. ¿Y usted ha hecho caso cuando le están diciendo así? Depende quién lo llame, ¿verdad? Depende quién lo llame. Sí. Y si le interesa, ¿por qué lo está llamando? ¿Verdad que sí? Imagine que están con una tacita de café y un pan y le dice, rapidito vamos. ¿Verdad que sí? El cafecito, hermano Salvador. ¿No está el hermano Salvador por acá? Le encanta el café. Depende si nos interesa para qué nos están llamando. Y aquí con la taza. Y rápido llegamos. Pero imagínense que alguien está ahí subiendo sillas en un pick-up y le está diciendo, no llega. ¿Verdad que no? Le dicen así, ¿ve? Que está malo en la columna. Y bueno, y llega, ¿va? Pero llega así como para que vea que realmente está malo de la columna. Depende quién lo llame. Dios nos llama, hermanos. ¿Sabe usted eso? Dios nos está llamando constantemente. Hermano, no se mire tanto a sí mismo, porque cuando uno se mira a uno mismo, uno se decepciona. Se decepciona. A veces yo digo, ¿cómo el Señor a mí me usa? No entiendo. Yo no entiendo. Al final vamos a ver una canción que habla de esto. Dejemos de mirarnos como nos miramos. Tratemos de mirarnos como Dios nos mira. A veces como cuando cometemos errores dices, ya ves. Y uno se siente mal. Hace tiempo yo tenía un problema y lo tuve que hablar con el pastor. Yo tenía un problema hace muchos años. Cuando estaba en el tiempo de adoración, yo levantaba mis manos y adoraba. Y de momento me venía un pensamiento. Sí, hipócrita, mentiroso, lo que dijiste, cómo te de momento, bajaba las manos. Y eso a mí me estaba ganando y yo me estaba preocupando, porque ya no era una vez, sino que eran varias veces. Entonces yo hablé con el pastor y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo él, cuando tú sientas eso, dile, no adoro al Señor por lo que soy, sino por lo que Él es. Se me fue. Entonces dejé de verme tanto yo mismo, hermano. Yo mismo.
y aquí estoy entrándole con ganas. ¿Oyó eso? Con ganas, con valentía. Dios le va a ir moldeando cada día. Lo bueno es, hermanos, agarrar fuerza y venirse y entrar. No, pero es que no, hay algunos que lo hacen por comodidad, óigame. Por comodidad. Porque el llamado de Dios siempre exige, ¿o no? Pero espérese, Dios se lo va a cobrar. Dios se lo va a cobrar. Y es mejor que analícelo ahora. ¿Ok? Un llamado. Dios llama. Dios da una vocación a cada persona. No vaya a decir que solo fulano, ni sutano, ni mengano, ni solo los hermanos pastores. Usted tiene un llamado, usted tiene una vocación. Tiene que tomarlo muy en serio, porque las cosas están muy difíciles hoy en día. Hay gente que no le interesa, hermano. No le importa. No le interesa. Pero tiene que tomarlo muy en serio, hermanos. El llamado de Dios trae habilidad. ¿Sabe cómo usted puede sentir cuál es el llamado suyo? Se lo puedo decir. El llamado suyo lo puede notar cuando usted tiene habilidad para X cosa. Ahí puede usted notar cuál es su llamado. Habilidad. Por ejemplo, hay pastores que al platicar con ellos le dicen: no, yo sentí el llamado de Dios desde pequeño, desde chiquito, y tenía las habilidades para eso. Si usted platica con algunos pastores, dicen: no, yo tuve el llamado. O sea, es un pastor por vocación, o un pastor, sí, por vocación. Hasta en las áreas seculares. ¿Ha platicado usted con algunos médicos? Dice: yo soy médico de vocación, dicen, porque sintió la atracción desde chiquito que iba a ser médico. Dicen que los médicos de vocación son mejores que los otros médicos. ¿Será eso? ¿Será eso cierto? ¿Ah? Hay abogados que son abogados de vocación porque desde pequeños sintieron el llamado para eso. Desde pequeños sintieron el llamado. O sea, ellos sintieron la tendencia a eso. Y esa es una señal, hermanos, casi que inequívoca de que somos llamados para X cosa, ¿verdad? Allá en la filial que tenemos, yo le digo a mi esposa: canta, ayúdame a cantar. No, yo no sirvo para eso. No. ¿Y quién la hace cantar? Porque dice ella que no. Pero si no canta, le digo yo, tenés que hacerlo para ver si traes para eso. Pero ahí estoy, en ese pleito. Entonces, hermanos, esa es, hermanos, la señal de que nosotros podemos traer la vocación de parte de Dios. Fíjese que cuando estaba preparando esto, me estaba acordando que yo nunca fui brillante para las matemáticas. No fui brillante para las matemáticas. Ni en primaria, ni en secundaria, ni en tercer ciclo, ni en bachillerato, ni en la universidad. Yo pasé allí ratos copiando y ratos estudiando, pero yo no me considero que he sido brillante para las matemáticas. Yo veía unas compañeras en la universidad allí, yo todo nervioso y hecho un nudo, y ellas así tranquilas, a la media hora ya terminaba, a los 20 minutos ya terminaba, y yo quedaba ahí, no entendía nada, y con un dolor aquí, un estrés terrible. No traigo para las matemáticas, aunque en el momento me sentía mal, pero no traigo para las matemáticas. Y hasta ahora entiendo que el Señor no me quería matemático. El Señor según los planes del Señor, no me quería un catedrático matemático. Eso es lo que así lo leo yo. Pero sin embargo, tengo otras habilidades. Tengo la habilidad para la música. Aprendí a tocar guitarra desde chiquito. Lo que pasa es que ahora yo toco una guitarra como a los 20 años. Ahí está mi sobrino, él puede decir.
terrible. Carlos Santana, no, broma. Pero tengo habilidades para la música. ¿Sabía usted que yo natural puedo oír en algunas ocasiones cuando una banda está tocando y alguno desafinó? Yo lo puedo sentir, pero es algo natural. Dios me dotó de eso. O sea que no soy tan topado del todo. Cuando toco una guitarra, al tiempo la toco, pero de momento como si la toco, como que si siempre todos los días la toco. Es una habilidad natural. Dios o no, Dios es el que da eso. Es una habilidad que Dios te equipa para eso. Porque yo cuando estaba antes de venir acá, yo trabajé en el Señor por casi 10 años en la adoración, no como hoy. O sea, lo ocupé pues, lo ocupé. Después en el bachillerato empecé a sentir, oiga bien, empecé a sentir que tenía habilidades para la disertación, para la oratoria. Yo empecé a sentirlo. Entonces, ahora entiendo que Dios me dotó de eso según sus planes. ¿Oyó eso? Según sus planes. Para Dios, Dios es perfecto. Dios es perfecto. El Señor me dijo: no te quiero matemático, no te quiero arqueólogo, no te quiero nada, te quiero así y así te voy a dotar y así vas a trabajar, porque así lo deseo yo. Amén, amén, así es. Entonces usted tiene que buscar su vocación. Yo no sé de todos los que están aquí, estarán pensando ahorita: ¿cuál será mi vocación? ¿Qué será? ¿Para qué soy bueno yo? Y si su vocación es secular, pues desde ahí sírvale al Señor. ¿Oyó eso? Y si su vocación no es eclesiástica y tiene una vocación secular, es tremendo abogado, tremendo arquitecto, tremendo químico, pues desde ahí sírvale al Señor. ¿O no? Porque de todas maneras Él lo dotó de eso. Porque nada es de nosotros, sino que todo Él lo da. Sí, todo Él lo da. Entonces desde allí usted le puede servir al Señor. Hay gente que tiene la bendición de que tiene tremendos dones así en su trabajo y tiene tremendos dones en la iglesia. Es bello eso. Eso es maravilloso. Entonces, pero la cosa es, hermanos, que tenemos que trabajarlo. Hermano, tenemos que descubrir los dones que tenemos. Eso le tiene que estar aquí en su mente cuando se vaya, y tiene que estar en su corazón cuando se vaya. Tiene que esforzarse, hermano. Tiene que esforzar. No tiene que estar así tan relax. De verdad, en serio, de verdad, en serio, en serio. Tiene que hacerlo. Tiene que hacer, tiene que tomar esto muy en serio. Amén. Gloria a Dios. Las habilidades que Dios nos da tienen propósitos. Amén. Tienen propósitos. Y los propósitos, se tienen que cumplir según el Señor así. Y tiene que ser así, hermanos. Y si usted no cumple el propósito de Dios, usted no se va a sentir bien. Porque no está en el lugar donde Dios quiere tenerlo. No se va a sentir bien hasta que esté en el lugar que Dios quiere tenerlo. La vocación, hermanos, no es algo que usted elige. ¿Oyó eso? La vocación no es algo que usted elige, sino que ya Dios se lo da. Ya usted viene equipado para eso. Amén. Recuerdo que hace muchos años, en los años 80, estaba recibiendo un seminario con mi pastor allá en San Salvador cuando me congregaba. Y decía, hablando sobre el liderazgo, dice: muchos de ustedes jóvenes, en ese entonces yo era un joven, ¿no? Muchos de ustedes les gusta mucho el pastorado, me he fijado, dijo. Pero ustedes les gusta el pastorado por lo que ven,
porque el pastor es bien popular, porque todo el mundo invita a almorzar al pastor, todos le ofrecen los sorbetes al pastor, y a nadie más, solo al pastor. Pastor, mire, agarre, tome. Entonces, por eso es que la gente generalmente le gusta el pastorado porque se vuelve, es popular, pues, ¿verdad? Si me vieran bien, me trasenta. Es popular, pero a nadie le gusta otras clases de trabajo. Entonces decía el pastor: si usted se mete al pastorado no siendo llamado, en el primer round se va. Dijo el pastor: si usted se mete al pastorado porque ve esto, en las primeras de cambio usted sale disparado, cada quien en su lugar. Amén. El que es llamado al pastorado, Dios lo va a sostener según su plan. Sí, ahí no hay vuelta. Pero los demás que me gusta porque quiero ser popular, quiero que todo el mundo me conozca, se va, no dura. ¿O no? No dura nada. Entonces, hermanos, la vocación la da Dios, no nosotros. Es algo que viene, hermanos, con nosotros. Son las habilidades que Dios nos da desde que nacemos, y antes que naciéramos el Señor dice: a él lo voy a dotar de esto, a ella la voy a dotar de. El Señor escoge qué es lo que quiere según su plan para cada uno de las personas. Amén. Quiero poner 3 ejemplos. Sansón nació con una vocación. Sansón nació con una vocación, con un llamado. ¿Cuál fue el llamado por el cual nació este muchacho? Es ser juez de Israel, y era salvar a Israel de los filisteos. Esa era, hermanos, la vocación de Sansón. Por eso es que Dios lo dotó de fuerza, ¿verdad? Era un hombre corpulento. Ya Dios lo hizo nacer así. Y eso fue desde que antes que él naciera. Entonces, ¿cuál fue el llamado de él en esta tierra? Ser juez y salvar a Israel de las manos de los filisteos. Tenía una razón porque él fue creado. Tenía una razón porque él había venido. ¿Quiere verlo usted? Por favor, me acompaña. Jueces 13:5. Jueces 13:5. Y usted va a ver allí la vocación de él. Jueces 13:5. Le está hablando el ángel del Señor a la mamá de él. ¿Lo tiene usted, hermano? Dice 13:5: pues he aquí, le dice el ángel del Señor a ella, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. ¿Oyó? Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su juventud, desde su nacimiento. Y mire, aquí está la vocación de él. Aquí está, mire. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de ¿quién? De los filisteos. Esa era la vocación desde pequeño para él. Y no la hizo muy bien. Sansón no lo hizo bien. Tuvo graves dificultades para poder hacerlo. De hecho, terminó mal. Pero esa era la vocación. Y eso fue desde pequeño. Si usted tiene el 13, vea cómo fue su nacimiento. Nacimiento, hermanos, milagroso. Nacimiento milagroso. El 3 del 13. El 3 del 13 de Jueces. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres ¿qué? Estéril, y nunca has tenido
hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Cómo fue el nacimiento de Sansón? Milagroso. Desde ahí se veía que este niño iba a ser alguien grande, desde su nacimiento. Ese fue el llamado de él. Para eso vino. ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Para casarnos, para trabajar, para tener hijos? No, eso es secundario. El llamado de Moisés. ¿Por qué vino Moisés a esta tierra? ¿Cuál fue el llamado que tuvo él? ¿Cuál fue? El librar al pueblo de Israel de las manos de ¿quién? Del faraón de Egipto. Tenía también un propósito. Amén. Éxodo 3:10. Vea el propósito de él. El propósito de Moisés es otro. 3:10. Este es el propósito que tuvo el Señor para con Moisés. ¿Lo tiene 3:10 de Éxodo? Ven por tanto, le dice el Señor, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ese era el deber ser de Moisés. ¿Cómo fue su nacimiento? Quizás no tan milagroso, pero sí se salvó de forma milagrosa cuando lo escondieron. Desde pequeño se veía que este niño iba a ser grande. Amén. Propósitos, vocación. ¿Cree usted que el Señor solamente se fijaba en Moisés y en Sansón? No, el mismo valor lo tiene usted para Dios. ¿Cree usted que Moisés es más grande ante los ojos del Señor? No, es un no. Usted vale como Moisés, yo valgo como Moisés. Amén. Nada más que los llamados son distintos, las vocaciones son distintas. Otro que vino a la tierra, como todos, con una vocación, tremenda vocación, que fue otro milagro al nacer, fue Juan el Bautista. Vino a la tierra para un llamado, para una vocación. ¿Cuál fue esa vocación? Prepararle el camino ¿a quién? Al Señor. Para eso vino él, solamente para eso. Y después se murió para eso. Vino para prepararle el camino del Señor. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros. ¿Sabía usted que usted le está preparando el camino al Señor? Usted está haciendo el mismo trabajo de Juan el Bautista, así como lo estoy haciendo yo. El Señor viene por segunda vez. ¿Y qué dice usted a su amiga? ¿Qué dice usted a su amigo? Hey, prepárate, vamos a la iglesia, Jesús viene pronto. ¿Qué está haciendo usted allí? Está preparándole el camino al Señor. Juan el Bautista vino aquí a esta tierra con una vocación. Amén. Y él hizo caso de esa vocación, hermanos. ¿Puede acompañarme en el Lucas 1:76? Lucas 1:76. Lucas 1:76. No leamos el 76, leamos el 67. El 1:67. ¿Lo tiene? Lucas 1:67 en adelante, yo le digo hasta dónde. Y Zacarías, o sea, papá de él, y Zacarías su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre,
que nos había de conceder que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y aquí viene, hermanos, la vocación de Juan. Vea lo que dice, el mismo papá de él lo dice. Y tu niño, no había nacido, y le dice: tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Usted puede ver claro eso? La vocación de Juan, ¿lo vio claro? Ahí está. Y desde el principio, hermanos, fue, hermanos, una maravilla. Así como el nacimiento de esta gente ha sido milagroso, el suyo también ha sido milagroso. Hay aquí algunas personas que cuando fueron bebés iban a morir, quizás estuvieron en la UCI de algunos de los que estamos acá, y Dios no permitió nacer, no permitió morirle, porque tenía un propósito. ¿Verdad que sí? Muchos de los que estamos acá pudimos haber muerto de 1 año, de 6 meses, de 5 meses, pero Dios nos preservó la vida con un propósito, hermanos. La vocación, hermanos, no es algo que le llama a usted, es alguien que le llama a usted. ¿Oyó eso? ¿Oyó la diferencia? La vocación no es algo que te llama. No, eso es un error. Es alguien quien te llama. La gente, como no le quiere dar gloria a Dios, ve la manera como hace, pero no le da gloria a Dios. ¿Se ha fijado usted que la gente dice: es que la naturaleza es sabia? Dicen. La naturaleza no es sabia. Sabio es Dios. La naturaleza en sí misma es desanimada sin Dios. ¿Sí? No tiene vida sin Dios. Dios es el que le da vida. Y dice: usted lo ha visto por la tele, a la gente secular usted lo ve, es que la naturaleza es sabia. Y yo digo ahí, es que la naturaleza no es sabia, Señor, es Dios el sabio. Pero como ellos no le quieren dar gloria a Dios por nada del mundo, así es eso. La vocación no es algo que lo está llamando, sino es que es alguien, y ese alguien es Dios. Amén. Es Él el que mueve el mundo. Él es el que mueve, hermanos, nuestras vidas. La vocación, hermanos, es un llamado a realizar una misión para toda la vida. ¿Oyó eso? Eso es importante. Eso es importante. Es una vocación para toda la vida. Ok, ya no quiero pastorado, me voy, ya me aburrió y me voy. Ok, ya no quiero, entonces me voy. Eso no puede ser así. Es desde que usted lo recibe, que lo recibe desde antes, hasta morir. O sea, la vocación es algo que usted tiene que realizarlo toda la vida. Toda la vida. No es algo que usted dice: ok, ya me voy, ya no quiero. Eso no es así. No es así. Exceptuando cuando el Señor ya dice: ok, ya no, ¿verdad? Y entonces Él en sus planes dice: ok, pongo otra persona. No porque esté fallando la otra, sino porque ya es tiempo de que descanse y se dedique a lo mismo en el Señor. Pero el llamado siempre es, hermanos, para toda la vida. La vocación, hermanos, exige, ¿verdad que sí? La vocación exige, es exigente. Ahora con el nuevo presidente, por mi trabajo lo digo, está eso que arde, mijo. Eso está durísimo. Todos los que trabajan en el gobierno me pueden decir: sí, ¿verdad que sí? Sí, los cambios que vienen. Ahí están llegando a mi trabajo. Ya llegó la nueva presidenta a mi trabajo y nos está exigiendo. A nosotros los humanos no nos gusta que nos exijan. Nos exigen porque muchos estamos acostumbrados a pasarla al suave, ¿o no? No todos. La exigencia es tremenda ahorita en el gobierno. Es fuerte, pero es bueno. Nos están exigiendo más. Mire, ya están multando por botar basura en San Miguel.
Está bueno. Que siga. Yo ando un montón de papelitos aquí, pero yo no voto. Un montón de papelitos ando en la. Ahí la muchacha que me chica, usted me está sacando un montón de cosas. No es que no me gusta votarlo en la calle, le digo. Nos están exigiendo. Dicen que el fin es que lleguemos a ser como un país europeo. Así dicen. Pero bueno, o no. La vocación, hermanos, exige. Aquí el Señor es exigente, ¿sí o no? Sí. ¿Lo sabía usted que el Señor es exigente? Sí. El Señor es exigente para nuestro beneficio. Su vocación y mi vocación, hermanos, me exige sacrificio, esfuerzo. ¿Sabe que no creo que es necesario que diga esto, pero se lo voy a decir? No es necesario. Me acosté noche para esto, me levanté a las 4 de la mañana, estoy estudiando para esto. ¿Por qué? No es necesario decirlo, pero porque así tiene que ser, ¿verdad que sí? ¿O no? Recuerdo que estaba en una iglesia, yo cuando me dijo otro miembro de la iglesia, yo siento que el pastor me dijo, no está leyendo, me dijo. Así me dijo. La gente percibe, ¿o no? Ok, me toca predicar hoy, cualquier cosa, cualquier cosa. Y la gente se queda. Y me dijo el hermano a mí, el hermano me dijo, yo creo que el pastor no está leyendo, me dijo. Quiere decir que la gente se fija, ¿o no? ¿O no, hermano? Se fija. Voy a irle a darles cualquier cosa. Pasto seco, no pasto verde. La gente analiza, ¿no? Entonces la vocación en el Señor, hermanos, exige mucho de uno. Esfuerzo. Mientras los demás están descansando, mientras los demás están tomándose un descanso, usted tiene que estar, hermanos, trabajando. Amén. Gloria a Dios. Generalmente la vocación en el Señor le lleva a trabajar para los demás, para Dios y para los demás, no para uno mismo. Amén. ¿Sabía usted de que Cristo tuvo su vocación? ¿Sabía eso? La vocación, lo que se conoce como la vocación de Cristo, como ejemplo. Amén. Sinceramente, el hombre falló. Adán y Eva fallaron. Pero realmente él tener la necesidad de venir hasta acá para solucionar los problemas de acá, él realmente no tenía esa necesidad. Pero él obedeció a su padre e hizo, hermanos, eco el llamado del Padre para venir acá. Y esa es la vocación de Cristo. Amén. Desde el inicio no había nacido él cuando se hablaba del nacimiento del Señor. Se hablaba del nacimiento del Señor. Los profetas hablaron del nacimiento del Señor. Usted me quiere acompañar en Isaías 9:6. Isaías 9:6. Y usted va a ver cómo se habla sobre el nacimiento del Mesías. 9:6. Discúlpeme, lo vamos a leer desde el 1. Habla sobre el nacimiento del Mesías. ¿Lo tiene? Mas no habrá siempre obscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo
que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Vea esto interesante. Porque todo calzado, oiga bien, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemado pasto de fuego. Y el 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sobre el nacimiento del Señor, desde muchos años antes, los profetas estaban hablando del nacimiento del Señor. El Señor, hermanos, tuvo una vocación. ¿Cuál fue la vocación del Señor? ¿Cuál fue? 19:10 de Lucas. 19:10 de Lucas. Lucas 19, la vocación del Señor, el llamado del Señor. Lucas 19:10. Lo tiene, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Ve bien usted lo que vino a hacer el Señor aquí a nosotros hace 2000 años? ¿Lo vio? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la vocación del Señor. Amén. Y de allí, hermanos, no se salió. El Señor Jesús no se salió de su libreto, como algunos lo creen. Lo voy a decir después. Hay algunos que hablan de que el Señor esto, no, el Señor no se salió de su libreto. Él vino a lo que vino. Amén. Y yo creo, hermanos, que nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Ya más adelante les voy a decir algunas cosas que nosotros los cristianos nos metemos en camisas de 11 varas porque queremos. Pero tenemos el ejemplo del Señor, que Él vino con su evangelio y de allí no se salió. Y todo lo trató desde allí, desde el evangelio, desde allí trató todo. Desde allí toda batalla la luchó y la ganó desde el evangelio. Desde otra cosa no se salió el Señor, no se salió de allí. Y eso para nosotros tiene que ser un ejemplo, hermano. Nosotros nos metemos en situaciones que no deberíamos, hermanos, de meternos. Muchas personas han querido desvirtuar a través de la historia. Mucha gente ha querido desvirtuar y dañar la vocación del Señor. Lo han querido dañar su imagen. Hollywood, por ejemplo, con sus películas.
llenos de Satanás, han querido dañar al Señor, pero no lo han logrado. ¿Se recuerdan ustedes, los que ya somos un poco mayores, de aquella película Jesucristo Superstar? Esa es una blasfemia, man. Esa es una blasfemia. Quieren dañar al Señor, lo quieren dañar. Es una blasfemia. Jesucristo Superstar, eso es horrible. Y la gente, como no sabe, participa de eso. Pobrecitos, hay que orar por esa gente que no comprende eso. Políticos han hablado y han querido desvirtuar al Señor, han querido dañar al Señor, pero para eso estamos nosotros, para defender eso. Para eso estamos nosotros como servidores de Dios. Políticos a través de la historia, para muchos es orgullo que le regalen una camiseta del Che Guevara. Ese es un blasfemo de primera. Si usted supiera lo que dijo él en contra del Señor. Andan con la camiseta. Y blasfemo de primera. ¿Oyó eso? Pero como no saben, él dijo cosas horribles en contra del Señor. Era de esperar, ¿verdad? ¿O no? Era de esperar con esas ideologías. Gente han querido desvirtuar al Señor, pero para eso el Señor tiene sus servidores aquí. ¿Me entiende usted? Para eso lo tiene a usted y a mí. Y usted tiene que hablar cuando alguien blasfeme del Señor. Hey, ¿qué te pasa? Hey, más cuidado, más respeto. A veces nos quedamos callados. Y te voy a contar un chiste que los apóstoles. No, eso no le digo. No, así le dije. No. Cosas sagradas para chistes, no. ¿Oyó? Lo voy a repetir. Cuando alguien le quiera contar un chiste y quiera de cosas sagradas, no lo admita. No lo admita. Vuélvase malcriado, pero no lo admita. Yo no dejé allí. No, eso no tiene que ser así. La gente ha querido desvirtuar. Amén. Tuve una amiga que me dice, el Señor tiene muchos títulos. ¿Cuáles son los títulos que el Señor, la Biblia lo registra? Rey de reyes, Señor de señores, Salvador, Libertador. ¿Verdad que sí? Esos son los títulos, esos son los nombres del Señor. Y estaba platicando con una persona y me dice, Jesucristo, no, me dice que vos con mi ideología, esto y lo otro y aquello. Si Jesucristo me dijo fue el primer revolucionario, el primer rebelde. Yo le digo, ¿de dónde? La Biblia no registra eso. ¿Sabes por qué te digo eso? Me dijo. Te digo eso porque él luchó a favor de la clase explotada, luchó a favor de los pobres y criticó la clase pudiente. Sí es cierto, pero desde su perspectiva, desde el Evangelio. Porque sí, desde el Evangelio, no como ellos lo quieren ver. Eso es desvirtuar la vocación del Señor. Amén. Porque sí es bien cierto, Él se acercó a los pobres y le habló a los ricos, pero no como ellos, hermanos, lo ven. El ser humano, hermanos, quiere tratar las cosas como estas ideologías, quiere tratar las cosas y las injusticias en base a levantamientos. Yo no sé cuál será su ideología, y lo digo sin miedo. Yo no sé aquí cuál será su ideología, pero yo considero que las personas, los seres humanos, tenemos la tendencia
de poder resolver los problemas sociales en base a levantamientos armados. Y la gente siempre piensa eso. Los seres humanos siempre pensamos así. No, es que no sabe quién soy yo y ahí va la pistola. ¿O no? Siempre queremos resolver los problemas en base a la violencia, a las armas. ¿O no? El ser humano siempre ha tenido esa tendencia de resolver las injusticias sociales en base a levantamientos armados. Saque sus propias conclusiones, hermano. Y ella me decía, no, por eso es que seguimos el ejemplo de Jesús. No, claro que no. Y sabía usted que aún los profetas que escribieron del Señor tenían esa idea. Los profetas que escribieron sobre el nacimiento del Señor, muchos de ellos tuvieron esa idea que venía un Mesías militar para poder salvar a Israel de la opresión. ¿Sabía usted que cuando el Señor vino a la tierra, sus contemporáneos tenían la idea que el Mesías era de carácter militar? ¿Sabía usted eso? Que iba a levantarse en contra de los opresores y iba a formar allí un levantamiento social. Esa era la idea que tenían. Por eso es que nunca lo reconocieron. ¿Oyó eso? Nunca reconocieron al Señor. Los profetas escribieron sobre el Mesías. El pueblo de Israel en ese momento esperaba un Mesías, creo que todavía lo espera, pero de carácter militar, así como un Rambo, pues, con cananas y vamos a luchar por la opresión. Y no se dieron cuenta que el Mesías fue el mismo Hijo de Dios. Por eso es que no lo reconocieron. No lo reconocieron por eso, hermanos. Era un Mesías diferente de lo esperado. Ahí están esperándolo todavía, porque es un Mesías totalmente diferente a lo que fue el Señor. Un Mesías completamente diferente. Es cierto, hermanos, que el Señor criticó al sistema, se acercó al pobre, al leproso, al marginado, pero, hermano, desde el punto de vista del Evangelio. Nunca tomó otro ideal que no fuera desde el Evangelio. No entiendo que teniendo este ejemplo nosotros, siendo cristianos evangélicos, podamos albergar en nuestro corazón y en nuestra mente otros ideales así. Así. No entiendo cómo gente cristiana tiene ideales de esa naturaleza. Les gusta eso de lo que hubo en El Salvador, de esos movimientos que hubo. Están con esos movimientos. Yo no creo eso yo realmente. No lo creo yo eso realmente. Porque el Señor no fue lo que nos enseñó. No fue eso lo que nos enseñó. Todo lo que nosotros vamos a tratar y vamos a luchar es desde el Evangelio. Amén. No, está bueno que se levante, se levanten, levantémonos en armas, así. Bueno, no sé lo que usted piense, pero yo no considero que sea una actitud correcta de un cristiano. No, levantémonos, vámonos. No creo eso. Ideologías, eso no está bien. Todo lo que usted pelee y yo tiene que ser desde el Evangelio y no con armas naturales, amén, humanas. ¿Cómo actuó el Señor? ¿Organizó movimientos insurgentes? ¿Llamó
a la desobediencia social del Señor? ¿Puede verlo en la Biblia usted? ¿Puede verlo en la Biblia que el Señor estuvo levantando movimientos insurgentes para levantarse? Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Entonces nosotros no tenemos por qué tener, hermanos, esas ideas. Enseñó, hermanos, que hay que amar. El Señor revolucionó el corazón. ¿Oyó? El Señor, el problema social, el Señor lo ataca desde el corazón. El Señor vino a revolucionar el corazón de las personas, que pensaran distinto, que abrazaran el evangelio para salvación. ¿Verdad que sí? Sí. Él revolucionó, hermanos, el corazón. Él enseñó que hay que amar uno primero para que después lo amen. Lo que pasa es que uno quiere exigir que lo traten bien, que no sean injustos con uno, pero uno sí siendo injusto con los demás y no amando. Entonces, eso es lo que vino el Señor a enseñar, que teníamos que amar primero. Teníamos que amar primero para que después nos amaran. Habló sobre el odio, habló sobre la injusticia, habló sobre la no violencia. ¿Oyó eso? Sobre la no violencia. El cristiano no tenemos que ser, hermanos, violentos. De eso habló el Señor. Mateo 26:32. Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo, perdón, 52, 60, 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Oyó eso? Cuando lo iban a agarrar al Señor, uno de los de él agarró una espada y atacó a uno de los agresores del Señor y le hizo una herida y le dijo al Señor: no, guarda eso, porque al que espada mata, a espada morirá. ¿Qué vino a enseñar el Señor? Paz, no violencia. Amén. Esa fue la enseñanza. El Señor atacó los problemas sociales, hermanos, desde el evangelio, en la no, hermanos, violencia. Este es el Jesús que la Biblia describe, no el otro que dicen los demás. Este es el Jesús que sí describe la Biblia. Amén. Que quede claro, no es un Jesús agresivo que les enseñó a ser agresivo. Un Jesús que se interesaba por el pobre, porque sí se interesó por el pobre desde otra perspectiva, hermanos, no llevándolas a la insurrección. Oyó eso, lo voy a repetir. El Señor se interesaba por el pobre, pero no llevándolo a la insurrección. Contrasistema. Eso no está bien. Ese pensamiento no está bien. No está correcto. Ser contrasistema. No basta rezar, dicen por ahí. Tal vez rezar no basta orar. Sí basta orar. Un Jesús que se interesaba por el pobre, pero no llevándolo a la insurrección, sino, hermanos, llevándolo al evangelio, porque el que prospera no es el gobierno, sino que es Dios. La persona que es pobre,
la persona que es pobre y sufre hambre es prosperada con el evangelio, porque el único que prospera es Dios, no los sistemas. Que quede claro, Dios es el que prospera, no los sistemas, hermano, y que quede claro eso. En el Sermón del Monte los llamó bienaventurados y el Señor les ofreció el reino a los pobres. ¿Oyó eso, hermano? El Señor le ofreció el reino a los pobres. ¿Y qué de los ricos? Quiere decir que para ofrecer el reino, para ir al reino, hay que ser pobre. No tanto así, hermano, no tanto así. Pero ¿cómo es la condición del pobre? ¿Cómo es la condición del pobre? De necesidad, de miseria, de angustia, de no comer, de no poder vestir, de no poder comprar una medicina. $20 es mucho dinero para comprar una medicina. Esa es la necesidad, esa es la condición de la gente pobre. ¿Se van a salvar solamente por eso? No. Pero el pobre es más susceptible a Dios por su condición. ¿Oyó eso, hermano? El pobre es más susceptible a Dios por su condición. Por su condición. Le está orando al Señor: provéeme para esto, provéeme para lo otro, provéeme para aquí. Yo necesito comer, que mi hijo. Así está el pobre. Perdónenme lo que voy a decir. Esto no envuelve a los ricos, a los cristianos ricos, pero en el rico no es así, exceptuando el cristiano que tiene dinero, porque él ama a Dios. Pero el rico, ¿qué necesidad? Y de hecho le habla allí a los ricos. Si usted no me quiere creer, vea lo que dice. Por favor, acompáñeme. Lucas 6:20. Lucas 6:20. Lucas 6:20. ¿Lo tiene? Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los que, los pobres, porque vuestro es el reino, ¿qué? De Dios. Y creo que está hablando en el área monetaria. Usted dirá: no, hermano, ¿cómo no? Porque mire más adelante, en el 24. Mas hay de vosotros que ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Esto es vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Los que están saciados, los que tienen plata, hermano, es que Dios es misericordioso. ¿De qué van a sentir ellos que la necesidad que Dios es misericordioso? Lo tienen todo. Es por eso es que el Señor les está ofreciendo a los pobres, porque el pobre está más susceptible al amor, a la consideración de Dios, a la consideración de Dios. Amén. Gloria a Dios. En conclusión, Jesús nunca fue ajeno a la necesidad del pobre. Nunca fue ajeno. Desde el Evangelio luchó por el más necesitado. No hubo necesidad de revueltas sociales ni violencia. Hermanos, toda lucha que nosotros libremos la tenemos que librar desde el Evangelio, el cual es nuestra vocación. Nosotros como personas cristianas no tenemos por qué salirnos de acá del Evangelio.
No tenemos por qué hacerlo. No tenemos por qué hacerlo. Tenemos que luchar, nuestras luchas tienen que ser desde el Evangelio, no de otras ideologías, hermano. Eso no estaría bien. No estaríamos agradando a Dios. Amén. Hermanos, tenemos que caminar de acuerdo, hermanos, a nuestro llamado. Tenemos que cuidarlo, no dejarnos enredar por cosas así. Tenemos que cuidar nuestro corazón, ya que el primer llamado que nosotros tenemos, ya que nuestra primera vocación que nosotros tenemos, indistintamente de las que tengamos todos, la primera vocación es la santidad. La santidad. Ese es el primer llamado a que Dios nos hace a nosotros, la santidad. Y la santidad, hermanos, no son poses, no son palabras vanas, no son apariencias ni ropas. ¿Por qué una hermana va a ser menos santa porque ande con tacos grandes? ¿Por qué? ¿Por qué una hermana va a ser menos santa porque va al salón de belleza? Yo creo que esto ya muchas veces lo he dicho. No tiene por qué. La santidad, hermano, es más que eso. ¿Sabe qué es la santidad? La santidad, hermanos, es amar. La santidad es proteger. La santidad es perdonar. La santidad es hacer justicia. La santidad es buscar el reino de Dios todos los días. La santidad es saciar el hambre del necesitado. La santidad es honrar a Dios en todos nuestros actos. Simplemente eso es santidad. Hay gente que cree que la santidad está en lo externo. Camisas blancas, almidonadas hasta aquí, hasta aquí. No, eso no es. Y el primer llamado que nosotros tenemos es a la santidad, hermano. A la santidad. A los cristianos no nos conviene enredarnos en otro tipo de organizaciones, hermanos, seculares. No nos conviene. Los cristianos no tenemos por qué andar en otras organizaciones. No conviene. Va a terminar enredado. Me dijo una persona un día de esto, yo visité aquí, ahora estoy enredado. Claro. Le dicen una cosa en uno, le dicen otra cosa en otro, le dicen otra cosa. El Señor no nos llama a los cristianos, hermano. Usted, hermano, usted tiene que venir a la iglesia aquí, a Josué, porque aquí lo tiene el Señor. No, usted no tiene por qué andar en otros lados, en otras cosas, en otras organizaciones, hermano. Eso no está bien. Eso no está bien. Segunda de Timoteo 2, 3 al 4 dice: ninguno que milita se puede enredar en las cosas del mundo, según el llamado. Vamos a ver segunda de Timoteo 2, 3 al 4. Segunda de Timoteo. No lo hallo. Lo voy a leer allí porque ahorita no lo hallo. Segundo, 2, 3 y 4. 2, 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El 4. Ninguno que milita
se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó, ¿qué? Por soldado. Hermanos, como cristianos tenemos prohibido, por decirlo así, de andar en otras cosas que no nos van ni nos vienen. Un cristiano no tiene por qué andar así. Hay que ser celoso en ese sentido. Ah, no, pues que hoy vengo de esto y de lo otro. Y usted está yendo allí. ¿Y qué está haciendo allí? Los militares romanos en el primer siglo, los que eran convocados no podían enredarse en la vida cotidiana y civil. Estaban sirviendo por completo a la profesión militar. Todos en el primer siglo, todos los soldados romanos no podían, hermanos, enredarse en otras cosas. Ah, pues mire, fíjese que ahora me tiro como alcalde. Es militar y tiene que vivir como militar y no enredarse en las otras cosas. Esto nos habla, hermanos, a un total dedicación a la vida militar y a esa vocación. De esa manera nosotros tenemos que estar así. Dios quiere que la misma iniciativa tomemos nosotros, ser fiel a la vocación. Pablo le dijo a Timoteo que no se enredara en otras cosas. No hay que comprometerse con otros ideales. Todo lo podemos realizar desde el Evangelio, en el triángulo de la vida. ¿Cuál es el triángulo de la vida? El triángulo de la vida es Dios, mi casa y mi trabajo, los que tenemos trabajo. Y de allí no salir. Obviamente otras cosas como salir con la familia y todo eso, claro, no, pero eso es obvio. Pero eso tiene que hacer, hermanos, el cristiano. No tiene que enredarse en otras cosas. Voy a decir algunas cosas en las cuales nosotros, hay muchas, pero voy a decir, para finalizar, voy a decir algunas cosas en que los cristianos no tendemos por qué enredarnos. Pero voy a tomar mi ejemplo. Y en lo que yo tome mi ejemplo, usted haga sus propias valoraciones, por favor. No le voy a decir usted, sino que yo. Voy a decir algunas cosas que no debo de hacer yo. Y entonces, mientras yo lo voy diciendo, usted tome sus propias valoraciones. Primero, yo como cristiano, como servidor de Dios que tengo una vocación aquí, no puedo participar activamente en un partido político. Yo, se ve mal. Yo no puedo andar con las banderas políticas y yo ahí en la televisión, yo no podría hacer eso. Eso soy yo, hermanos, mi convicción. Valórelo en este momento usted. Yo como cristiano no puedo andar activamente en un partido político. Me parece incongruente. No me parece bien. Y es más, quizás no sé qué irán a pensar, es más, yo no me pongo camisetas de partidos políticos. No sé si le parece extremo como soy, pero yo no lo hago. Yo no lo hago. Ni pulseritas azules ahí con partidos, yo no lo hago. Yo así lo veo. Recuerdo que cuando estaba en mi casa, andaba el que iba a ser propuesto como alcalde de un partido y yo salgo por la ventana para ver qué estaba pasando y me ve un amigo que andaba con él, con el candidato, y me ve, Nefer, ay Dios mío, van a venir con las cámaras, andaban en la colonia, y yo, Dios mío, va a salir en la televisión, dije yo. Me dijo, espérate, me dijo, ya voy, y andaba por ahí, pero ya me vio, no, sería malo que yo cerrara la puerta, dije yo. Y vienen todos los camarógrafos así. Ay, yo estaba, ay, Dios mío, dije, te lo presento, me un amigo. Y las cámaras, yo, aquí mira, dame camiseta, dame 3 ahí, toma.
Yo no me las puse. Tengo esa convicción, pues. Yo, ¿verdad? Tengo esa convicción. No me las pongo. Otra cosa que me pasó. Hace unos 10 años, un miembro de mi familia me dijo, no, de la familia de mi esposa, vamos a la reunión anual de no sé qué del partido, me dijo. No, le dije yo, no. Y dale. Y le dije que sí, fíjate. Y salí yendo. No sé cómo, pero salí. A mí no me gustan esas bolas. Bueno, pasó lo que yo me imaginé. Al entrar, el montón de gente con chaleco ahí va. Ay, dije yo, Dios mío. Y llego yo, me sentí mal. Pero cuando me dijeron hermano correligionario, por lo menos hermano, dije yo, hermano correligionario. Y yo me sentía mal. Y unos amigos, yo no sabía que unos amigos, ¿qué pasó? ¿Y qué andas haciendo aquí? Qué lindo, qué bueno verte. Más mal me sentía yo. Qué bueno verte, qué bueno que estás aquí. Mira, qué buen hombre, qué chévere que estás aquí. Ay, sí, entonces yo comenzó la reunión y me fui a sentar a lo más atrás que pude. Allá, pero atrás. Y empezó la reunión y los hermanos aquí y empezaron a organizar. Yo no sé, a organizar. Y de momento, vamos a elegir al director de propaganda, no sé qué. Y queremos allá al muchacho, allá al señor ese. Y era yo. Yo digo, ¿cómo? Yo. Y me volví a ver. Y tenía aquí a mi amigo y otro ahí. Y mi esposa, pues, no, yo no. Él lo trajo, aquí el hermano, él lo trajo, el doctor aquí. Póngase pie. No, yo no. ¿Cómo no? Póngase pie. Me paré, hermano. Allí yo me sentía, hermano, mal. Quizás otro no, pero yo me sentía mal. Entonces dice, lo elegimos como el primer día, me estaban eligiendo como director de propaganda de no sé qué, el primer día. Y me decía ahí, acepte, me decía, acepte. Yo, no, y el otro me decía, acepte. Y acepté, mano. No es broma, acepté. Yo, Dios mío, ¿qué me está pasando? Yo estaba pero afligido, yo estaba conmocionado. ¡Qué terrible! Y cuando dice, ¡qué bueno, aceptó! Y todos tomándome el número de teléfono. Y me dice uno, y me sentí yo, a mí los pies me temblaban. Y me dice uno de ellos, bueno, me dijo, aquí, así me dijo, oiga bien, aquí va a subir como la espuma, me dijo. Ya me sentía yo detergente. Aquí vas, así me dijo. Aquí va Maxi Espuma, hermana. Aquí va a subir como la espuma. Salí de allí, pero salí mal, conmocionado. Yo no quería ir allí. Y me voy para donde mi papá y me dice, papá, fíjate que me sucedió esto. No, hijo, me dijo mi papá, ¿cómo usted anda en eso? No, pues yo no. Pero ¿cómo usted anda en eso? Eso no le conviene a un cristiano, me dice. No. Dice, no, me llamaron y yo no contesté. Es mi convicción, hermano. Es mi convicción, no sé la suya, que un cristiano, así pienso yo, que un cristiano no debe participar en política. Es mi convicción. Aunque hay un señor que es estadista, que se llama Juan Stan, que es estadista, que dice que los cristianos evangélicos somos contracultura. ¿Oyó eso? Un estadista dice, los cristianos evangélicos son contracultura, porque según ellos, dice él, no quieren participar en política. Y la Biblia es política desde Génesis hasta Apocalipsis, dice él. Pero yo digo, aún así, amén. Voy a votar, hablo de política, voy a votar
los días que hay que ir a votar. Yo lo hago, pero hasta ahí nomás. Amén. Gloria a Dios. Como cristiano, como una persona que tiene aquí una vocación, yo no puedo participar en comités de fiestas patronales y carnavales y lunadas. Yo no puedo. Valore usted, valore. Pero mire, hermano, fíjese que en mi trabajo, yo trabajo en la constancia, fíjese que esto y con lo otro. Y allí pues las lunadas y el Oktoberfest, ¿verdad? Y yo tengo que organizar eso. Bueno, pero yo como cristiano no puedo andar organizando ahí, que fíjese, hermano, que me han elegido, fíjese, para que como miembro aquí de las fiestas patronales de aquí de San Miguel, y entonces usted sabe. Entonces soy el encargado de las carrozas, pero vea que eso no es tan malo, hermano. ¿Ah? No puede ser. Asiente con su cabecita y diga así: no puede ser. Yo no puedo hacer eso. No sé, valórelo usted. Como cristiano que soy, no puedo estar en grupos ecuménicos. ¿Oyó eso? Como cristiano y como una persona que tiene aquí una vocación, no puedo estar en grupos ecuménicos. No puedo. ¿Cuál es el argumento? El argumento es este: no se habla de iglesia, no se habla de doctrinas, no se habla de eso, pero yo no puedo estar allí, porque un día eso va a reventar. Eso un día, así como van las cosas, eso va a reventar y usted se va a quedar atrapado allí. Al Señor no le gustan las medias tintas. Al Señor no. Al Señor le gusta gente definida. Ok, soy de Josué, cristiano, punto. Hasta allí no más. Hasta allí no más. Yo lo estoy diciendo aquí. Usted tiene ahí una responsabilidad. Yo lo estoy diciendo aquí. Usted ya lo oyó. Pero ese, como le digo, haga sus propias valoraciones. Yo no lo haría. Yo no lo haría. Porque vienen tiempos donde, hermanos, eso va a dañar. Al Señor, hermanos, no le gusta eso. Y quiere ver que no le gusta eso al Señor. Levíticos 19:19. $19:19. ¿Lo tiene? Mis estatutos guardarás, dice el Señor. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de ¿qué? De semillas. Y no te pondrás vestidos con mezcla de lino. Las mezclas. Al Señor no le agradan las mezclas, hermano. Aquí va otra. Aquí no sé los hermanos y las hermanas, pero repito, haga sus propias valoraciones. Yo lo estoy diciendo por mí, no por usted. Como cristiano que soy, que tengo aquí una responsabilidad, yo no puedo formar parte activa en directivas sindicalistas. ¿Oyó eso? Yo como cristiano
No puedo formar parte de directivas de sindicatos. No puedo. Por razones obvias. No puedo, hermano. Me dijo entonces vas a quedar desprovisto y nadie te va a defender. ¿Quién me defiende? Ay, qué extremista el hermano, qué bárbaro. Pues así están las cosas. Pero yo me sentiría mal allí andar, hermano, no sé en su trabajo. Pero se arman unas y se dicen unas cosas allí que usted en medio allí como directivo de sindicatos, no es conveniente. Para un cristiano no, oiga bien, para un cristiano no es conveniente formar parte de directivas sindicales. Es un desorden, eso no está bien. Extremo, pues no sé. Si somos buenos trabajadores, competentes y responsables, no guardamos peligro que se nos quite. Y si nos quitan algún día, pues un propósito tendrá Dios. Aquí va una más difícil todavía. Aquí va una más difícil. Porque no es malo en cierta forma, pero quita tiempo. Yo como persona que tengo una vocación de Cristo, no puedo andar, hermanos, formando parte de clubes de servicio social y altruismo. No, quita tiempo, quita mucho tiempo. Como le digo, hermanos, parece extremo, pero así es, hermano. El centro de operaciones de los cristianos solo es uno, la iglesia. El centro de operaciones de los cristianos solo es uno, la iglesia de Jesucristo. Extremo, reclámele al Señor. ¿Ok? Si le pareció a usted que yo soy extremo, reclámele al Señor. Yo solamente digo lo que el Señor piensa. El centro de operaciones del cristiano solamente es la iglesia, nada más. Increíble, pero así es. No tenemos por qué hacernos miembros de otras organizaciones. Así de celoso es el reino de Dios. Radical, sí, radical. Hermanos, Dios nos ha llamado. Atendamos, hermanos, al llamado. Amén. Tenemos que, hermanos, andar en humildad, mansedumbre, paciencia, amor y guardando, hermanos, la unidad. Así es, hermanos. En esta mañana se ha hablado de la vocación. En esta mañana se ha hablado de cómo cuidar nuestra vocación. Se ha hablado cómo caminar. El resto depende, hermanos, de nosotros. Hemos recibido, hermanos, un llamado. Gloria a Dios. Vamos a cantar una canción que habla sobre lo que Dios tiene, el llamado. Pueden cantar conmigo, por favor. Es una canción que habla sobre el llamado que Dios nos da. Por favor, las hermanas, los hermanos.